Hola, hoy voy a hablar del tema que es la soberbia. Este tema está inspirado en mi papá porque fue una de las últimas lecciones que me dejó en su vida, porque antes de morir él estaba diciendo que uno de los más grandes errores de su vida había sido actuar de manera soberbia y que necesitaba encontrar la humildad. Me acuerdo que desesperadamente buscaba la humildad. Eh, y en ese momento yo no entendía ni el concepto de la soberbia en su profundidad, ni tampoco creo que podía ver a mi papá de manera soberbia, tal vez porque lo idealizaba, y más en un momento en el que está enfermo, pues más difícil es como ver los efectos de la persona a quien amas, ¿no? Pero sí me dejó una gran lección y ahora que entiendo más la soberbia, quiero hablar como de las actitudes asociadas a la misma. No quiere decir que tengamos que presentar todas, a veces puede ser una u otra o unos un poco más. O sea, a algunos les pregunto y me dicen, sí, Diana, me pasa todo, ¿no? Pero otros me dicen, no, me pasa esto o me pasa aquello. Y en mi persona también me pasan algunas. Entonces, por eso voy a hablar un poco como en primera persona. A las personas que actuamos así nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, queremos resolver las cosas solos. Por otro lado, no queremos cometer errores, queremos ser perfectos, entonces todo el tiempo estamos preocupados por hacer las cosas súper bien, que la gente no se dé cuenta que me equivoqué, casi casi que si ya dije algo incorrecto en una reunión me puede generar un dolor de cabeza y ya no estar tranquilo porque la regué. Entonces, esta búsqueda de la perfección nos obliga como a no reconocer tampoco nuestros errores, nos cuesta mucho trabajo reconocerlos porque de alguna forma es mostrarte vulnerable. Y a alguien que tiende a la soberbia, mostrarse vulnerable es como de las peores cosas que le puede suceder. O sea, no les gusta demostrar que algo les duele, no les gusta demostrar que en el fondo son de como jarritos de Amozoc, pero en el exterior se muestran con una dureza impresionante. Pedir perdón les cuesta muchísimo trabajo porque es parte de mostrar esta misma vulnerabilidad. Eh, Les gusta también como ser reconocidos, ser admirados, porque se valoran muchísimo por sus éxitos y sus logros. Y si no hay éxitos y logros, se sienten como vacíos, se sienten insatisfechos. Por otra parte, la soberbia también habla de desear tener el control de muchas cosas. Queremos tener el control de las situaciones, de las personas, de lo que los demás van a decir, pensar, hacer. Me acuerdo mucho que mi papá me quería controlar hasta lo que yo decía por teléfono. Entonces yo estaba en el teléfono y me decía, pero dilo así, pero no, pero a ver. Y colgaba y me decía, es que no lo dijiste así, así y así. Y ahorita que lo estoy diciendo me doy cuenta que yo también se lo hago a mi esposo y a mi mamá. Y eso me generaba, bueno, me genera un conflicto interno porque sufro de que siento que no están haciendo las cosas como las tienen que hacer y por otro lado me genera un conflicto con la persona, en este caso sea mi mamá, mi esposo o quien sea, pues. Entonces, eso es parte también de una actitud soberbia. Y esto, obviamente, no, perdón, también los que somos soberbios o tendemos a esto, actuamos como jueces en la vida. Entonces, casi, casi que vamos con el dedo señalando al mundo, diciendo, este es inteligente, este es medio mencito, este no da una, esta es medio así, mejor no digo otras palabras, pero vamos etiquetando. Y este es espiritual, este no es espiritual. Entonces vamos etiquetando a las personas y eso obviamente impide un encuentro genuino con el otro porque no toleramos las diferencias, nos cuesta muchísimo trabajo como aceptar que la gente es distinta, ¿no? Que la gente piensa distinto a nosotros, que la gente va a hacer cosas distintas a nosotros y que la gente muchas veces va a diferir en sus ideas con respecto a las nuestras. Y obviamente todo esto, si no sale como uno espera, vamos como arrastrando la cobija o el día ya no salió como esperaba. Y las consecuencias de esto es vivir de una manera muy cansada, muy insatisfecha, porque tus expectativas con tu realidad rara vez se van a como totalmente como a empalmar, o sea, mis expectativas a veces están aquí y mi realidad está acá, y esta brecha entre eso genera que me sienta insatisfecho constantemente, ¿no? Entonces, ay, quiero lograr esto, y una vez logrado, no, ya no es suficiente, y ahora me voy a sentir bien cuando esto, y tampoco es suficiente. Entonces hay esta sensación de no logro, por lo tanto me deprimo, me enojo, me hace sentir como
pues hasta amargado te puede llegar a hacer sentir, a vivir lleno de prejuicios, ¿no? Y a que sea como muy difícil la ruptura de esquemas, o sea, que algo se te rompa como debe de ser, entonces hace que pues, sufras, ¿no? Otra cosa muy importante de la soberbia o de vivir de una manera así es que no nos permite mirar más allá de nuestros ojos. O sea, estamos así, literal, cerrados a nuestras ideas, nuestras creencias, creemos que esto es lo único y lo mejor. Nos contrae, no nos expande. Es un vicio muy difícil de corregir y es un obstáculo que no nos permite conseguir lo que deseamos o vivimos en la ilusión de querer como lograrlo, ¿no? O sea, como todo el tiempo en la ilusión, pero no en realmente la ejecución, porque esta actitud soberbia te está literalmente obstaculizando y de una manera que ni tú mismo a veces te das cuenta, ¿no? También la soberbia nos aleja de nuestra esencia, o sea, entre más soberbios somos, menos nos permitimos ser nosotros mismos, nos aleja de nuestro verdadero yo y también ganamos muchos votos de soledad y perdemos muchas posibilidades de encuentro que pueden ser encuentros sumamente valiosos. Y bueno, no quiero como hablar demasiado y redundar, pero sí quiero decir que si te identificas con algunas cosas de estas, pues simplemente piensa que nuestras sombras nos ayudan a tener una vida más profunda y buscar corregir esos defectos de personalidad ayudarán a que tu luz brille más. Eh, y otra cosa también de la que estoy como muy segura es de que la vida nos pone muchas pruebas para hacernos más humildes y menos soberbios. Algunos las vemos, otros no las alcanzan a ver, ¿no? Por ejemplo, retomando un poco el tema de mi papá, eh, obviamente el tema de su enfermedad le hizo tener un encuentro con la humildad porque tuvo que aceptar recibir ayuda. Yo me acuerdo que había momentos en que me gritaba que me saliera, pero me lo gritaba un poco agresivamente porque para él que yo lo viera vulnerable era terrible, o sea, que yo lo viera enfermo para él era como insoportable, hasta que con el tiempo él pues fue aceptando que necesitaba ayuda, fue aceptando que ya no lo podía controlar todo, a veces ya no podía controlar manejar, ya no podía controlar ni siquiera tomar una chamarra del closet, o sea, como cosas que para nosotros son tan cotidianas, él ya no podía y definitivamente eso lo puso a trabajar tremendamente en la humildad y me da mucho gusto porque finalmente eso es lo que él estaba buscando, ¿no? Al final de sus días siento que él logró como ese objetivo que tenía. Al fin ya como que aceptaba, de repente me decía, ay, mijita, dame un masajito, o de repente sí me llegó a decir que tenía miedo, cosa que mi papá en su vida lo había mencionado, ¿no? O también me llegó a decir que ya estaba cansado, o sea, que ya estaba muy cansado de luchar, fueron muchos años de enfermedad. Entonces, definitivamente la vida lo puso en una situación del trabajo con la humildad. Y bueno, pensando en mi vida, también he tenido que tener muchos momentos de aprendizaje. Por ejemplo, ahora que estuve hospitalizada, yo quería tener el control de todo, de qué me ponían, qué no me ponían, los expedientes del doctor, casi casi que yo les quería decir qué hacer, a dónde llevarme. Fue muy difícil la experiencia, pero creo que fue mucho más difícil porque mi actitud soberbia no ayudaba, o sea, yo no me soltaba y creo que en esa parte es en donde a mí más me cuesta la soberbia, o sea, como no poder soltar el control de muchas cosas o querer tener el control. Entonces también te anticipas al futuro, qué va a pasar y es como muy difícil un encuentro pleno con el presente. Eh, y bueno, pues la vida nos va enseñando, todos estamos aquí para aprender cosas. Eh, Espero que te sirva de algo esta plática y quiero terminar diciendo una frase que dijo mi hermana el día del funeral de mi papá, que fue, papá, ya encontraste la humildad, ¿no? Y en ese momento tampoco lo comprendí, pero ahora lo comprendo porque qué acto de humildad más grande que soltarse. Entonces, pues gracias, espero inspirarme en la semana para otro tema. Bye.
Y si quieres poner algún comentario, si quieres ponerme algún like para satisfacer mi necesidad de aprobación, estaría padre. Un abrazo, bye.